Gloria a Dios. Yo tuve una experiencia misionera de 3 años en la India y fue porque vino un misionero de India buscando futuros misioneros, voluntarios, para ir a colaborar con él allí, y trajo un reportaje de la India y lo proyectó en la iglesia y fue automático. Fue salir las imágenes de India y automáticamente, ¡pah!, Dios puso en mi corazón, te quiero en India. Y automáticamente, cuando acabó el culto y la presentación, me dirigí a él y le dije, yo quiero ir a India. Dudaron de mí. Dudaron porque no lo entiendo, porque yo era estamos con la memoria. El diácono de la iglesia. El diácono es el que pone las sillas, el que pone las mesas, no es un predicador, no es un hombre echado para adelante. Entonces dijeron, un diácono, ¿cómo se va a ir de misionero a la India, no? Entonces me dijeron que yo no era el candidato perfecto. Para Mainri solamente sabía hablar español y malamente, el español andaluz que yo hablo, ¿no? Entonces, desde la India se habla el inglés y el hindú y 10.000 idiomas más, ¿no? Pero bueno, con que sepa inglés tienes bastante, pero tú ni eso, tú solamente hablas español, lo vemos muy difícil. Bueno, al final fui yo el candidato. Allí estuve 3 años y fue un tiempo precioso. Fue un tiempo de verdad que todavía lo recuerdo con mucho anhelo y fue algo que Dios hizo mella. Mira, hemos visto también este esquema aquí de que Jesús es rey. ¿Tú lo conoces? Yo cada vez que lo oigo, yo lo tengo en mi móvil. Alguien me lo mandó por WhatsApp y cada vez que lo oigo, cuando estoy un poco deprimido, estoy un poco bajo, digo, me lo voy a conectar. Y lo oigo y me da una inyección de ánimo tremendo. Porque además está interpretado de una manera que es tremendo, de verdad. No sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que tenemos. Yo creo que no apreciamos muchas veces lo que tenemos. No es un rey como rey Felipe, o fue su padre Juan Carlos, u otros muchos reyes del mundo, con sus problemas, con sus inquietudes, con sus tiranías y con su historia. Es un rey perfecto. Es un rey que nos conoce por nombre y por apellido. Es un rey que no es un rey tirano, sino todo lo contrario. Él vino a morir por nosotros. Él vino a pagar tu precio de tu pecado y el mío. Es un rey que no nos merecemos. Y yo en esta mañana quiero hablar un poquito acerca de este rey, acerca de Jesús. Pero no como Jesús rey, sino cuál fue el propósito, por qué vino Jesús a la tierra, ¿verdad? ¿Para qué vino? Dice la palabra de Dios que él, antes de comenzar su ministerio, él fue llevado al desierto y estuvo 40 días en ayuno y en oración, en comunión con el Padre. Y en esa debilidad el diablo lo tentó. Y él fue tentado en todo, en el momento de debilidad. Mira, el diablo nunca nos va a tentar cuando estamos fuertes, cuando estamos en pleno auge, ¿verdad? Cuando estamos ungidos. Ahí no va a venir a tentarnos porque no puede. Pero en los momentos de debilidad, estemos pasando una enfermedad, estemos pasando un bache económico, estemos pasando una crisis familiar, ahí viene el diablo, ¡plam!, y empieza a meter cizaña, empieza a intentar embaucarnos con sus mentiras y con sus engaños. Jesús resistió, Jesús venció la tentación y Jesús salió lleno del poder del Espíritu Santo de ese desierto y de esa tentación. Y vino a esta tierra con un plan y un propósito. No vino como se le recuerda tristemente en la Navidad, ¿verdad? Como ese niñito Jesús, ¿verdad? Ese niño Jesús, todo el mundo le canta villancicos, niño Jesús que está en la cuna. Entonces, un niño indefenso, un niño que no hace nada, un niño que no tiene poder, un niño que es un niño y no es un Dios, es un niño. No vino para ser recordado en Navidad. Tampoco vino a ser recordado en Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa tristemente se le recuerda por su pasión y por su muerte. Pero no se hace mucho hincapié en su resurrección, que es la base de la muerte. Si no hubiera habido resurrección, no hay victoria. Hubiera sido un hombre más,
se hubiera cumplido lo que muchos dicen hoy en día, que fue un buen hombre, un profeta, un revolucionario, hasta un comunista, dicen por ahí. Comunista, ay Señor. Pero Él resucitó al tercer día y Él venció la muerte y venció para cumplir su propósito por el cual vino. Vamos a leer Lucas capítulo 4, verso del 14 al 21. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Esta escritura estaba reservada para el Mesías. Esta escritura no la podía leer nadie. Y Jesús la leyó. Y no solamente la leyó, sino que dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y por eso después lo quisieron matar. Porque él se estaba proclamando el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Entonces no lo aceptaron. Pero Él viene, y como he dicho, Él no viene para ser recordado como un niño. Él no viene para ser recordado como un mártir que murió por la humanidad y fue crucificado. No, Él vino, como dice su palabra, a dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya. A los pobres de espíritu como tú y como yo. No pensemos que somos ricos de espíritu, porque eso es orgullo. Somos pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando pensamos que somos ricos en espíritu, que ya tenemos un bagaje, un caminar en Cristo, ¿verdad? Tenemos ya unos estudios bíblicos, algunos tienen cátedra, otros tienen, yo qué sé, son hasta profesores. Somos pobres de espíritu y a nosotros vino Cristo. Y en la época había muchos pobres, y no solamente de espíritu, sino literalmente pobres que estaban siendo desahuciados, abandonados y maltratados por la sociedad. Y Cristo se levantó y dijo: yo he venido gloria a Dios, me he perdido a dar las buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas son las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? La palabra de Dios, el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Cristo vino a dar las buenas noticias. No vino a masacar y a condenar y a pisotear más aún de lo que ya estaban siendo pisoteados. Y no hemos cabreando vueltas. De lo que estaban siendo pisoteados los pobres. Él vino a dar las buenas nuevas. Él vino a decirte a ti y a mí de que hay esperanza, de que hay solución al problema que tú tienes, de que hay una salida detrás de esa puerta o detrás de ese muro. Fijaos lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba atrapado en el Mar Rojo y el ejército egipcio detrás. No había literalmente salida. Lo único que le esperaba a ese pueblo era la muerte segura. Imagínate tú, bueno, es que lo sabemos porque ya la Biblia así no lo dice, pero si la Biblia no lo hubiera dicho, tú y yo no somos capaces de imaginar que el mar se iba a abrir y iban a ser iban a ser liberados de una muerte segura. De una muerte segura. Gloria a Dios. El Señor vino a decirle a los pobres de aquella época que aunque eran pobres y estaban condenados a una muerte segura, porque no tenían acceso a una vivienda, al alimento básico, incluso a medicinas de la época y a médicos, iban a morir malamente, tirados en las calles, mendigando. Pero Él vino a traerles salvación y a darles esperanza de vida y vida eterna.
Lo más importante, Él vino a salvar las almas de aquellos pobres, de aquellas personas que necesitaban de Cristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Tú y yo. Tú y yo. O no me digas que no tienes quebranto de vez en cuando. Yo estoy últimamente en esta etapa. No sé lo que me pasa. Ayer tuve un día malo, pero malo, de esos que hacía años que no recordaba. Un día malo, enfadado por todo, angustiado. Enseguida mis niñas me hacen cualquier cosa, les respondía airadamente. Con mi mujer un poco de fricción también. La pobrecilla está pasando un catarro muy fuerte. Y yo, en vez de entenderla que está malita, al contrario, la presioné un poquito más. Y al final lo reconocí y digo, estoy pasando un día malo. Estoy teniendo de esos días malos, de esos días de quebranto. Siempre no se está en la nube y en la gloria, pegando saltos. Ayer fue mi día. No, la mosca. Hay que poner aquí un matamosca, ¿eh? Ya me encargo yo. O que alguien la reprenda, a veces es capaz de irse. Tú y yo somos esas personas de quebranto de corazón. Dice, no existe una sola persona en el mundo que no tenga un problema. Sea un problema familiar, problema económico, problema de salud, problema físico o un problema de salud. No hay una sola persona en este mundo que no se encuentre con quebranto de corazón. Y Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Gloria a Dios. Gracias que tenemos una esperanza en Cristo. No dice que no vamos a tener ese quebranto. Dice que vino a sanar ese quebranto. Porque ese quebranto viene. Y no viene una sola vez en la vida. Pueden venir muchas. Esperemos que no muy continuadas. Porque nos desgasta y a veces algunos pierden la fe y se apartan del camino. Y después el quebranto es peor todavía. Pero somos tan necios que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Aleluya, a pregonar. ¿Sabía lo que hacían antiguamente en los pueblos? No existía la megafonía, no existía el internet, ni la televisión, ni la radio. Antes de la era de la luz eléctrica, pregonaban. Salía el pregonero en la plaza del pueblo, cogía una trompetilla. Todo el mundo, ahí viene el pregonero. Y el pregonero daba la noticia y pregonaba, eso es pregonar, a viva voz, de parte del señor alcalde, que mañana por la tarde va a suceder esto o aquello otro, o se va a levantar un nuevo impuesto, y pregonaba. Y Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. Y quiere que tú y yo pregonemos, que no nos quedemos callados. Y vamos por ahí, hermano, tú sabes que Dios te ama, sabes que Jesús vive. Y vamos con ese miedo, vamos con ese temor. Pregonar a los cautivos. Y hay gente cautiva, Mira, en España hay 70.000 presos. 70.000. Solamente en Andalucía hay 17.000. Y en Alhaurín de la Torre, que es la cárcel donde yo voy, 1.200. Hombres y mujeres cautivas. Pero ¿sabéis qué? Que hay más cautivos fuera de la cárcel que en la cárcel. Porque aquí Jesús no se estaba refiriendo a los presos que habían cometido un delito y estaban siendo encarcelados, sino a los cautivos, a los que por una o por otra razón tienen sus vidas cautivas y son presos o esclavos de algo. A Jesús le llegaron a decir, nunca hemos sido esclavos de nadie. Digo, ¿cómo que no? Tuviste 400 años en Egipto y después 70 años en la deportación. Y ahora los romanos os están pisando el cuello, aunque tenéis cierta libertad, pero estáis siendo subyugados por los romanos. Pero ellos en su orgullo dijeron que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Y Jesús vino a traer libertad a los presos. Aleluya. A todas esas personas que se sienten presas u oprimidas por cualquier motivo. Hoy la gente dice que no, que ellos como no han cometido ningún delito, ellos no han entrado en la cárcel, ellos no son presos ni esclavos de nada. Pero hay miles y millones de personas, aún cristianos, que están siendo esclavizados por las modas de este mundo. Mirad, la moda del tatuaje, de verdad, hay quien dice que no es pecado, hay quien dice que sí, yo no digo ni que sí ni que no, simplemente digo que es una moda. Y si es una moda,
te atrapa. Si una moda te atrapa. Hazte un tatuaje y no pararás de tatuarte. No pararás. Es rara la persona que tiene simplemente un pequeño tatuaje. Te hace uno, después te hace otro, después otro, y te atrapa. Así no eres esclavo. Personas que están atrapadas en la moda, y no pueden vivir sin la moda. Cada año tienen que renovar su vestuario, su calzado, su peinado, su look hasta de color de piel, según la moda. Este año se llevan más morena, más blanca, y así van por las modas. Hay personas que están totalmente atrapadas por las adicciones, como la droga, el alcohol, el sexo ilícito, sexo fuera del matrimonio, y aún dentro del matrimonio haciendo cosas que no se deben de hacer, que no son aprobadas por Dios. Y hay personas que están atrapadas. Hay personas que están atrapadas en la tecnología, en los videojuegos. Sobre todo los chavales más jóvenes son capaces de tirarse, si no los quitan, 24 horas. Ya hay programas de rehabilitación para personas que tienen problemas de videojuegos. Están enchufados a los videojuegos y no son capaces de dejarlo. Y vienen los padres a quitarle el videojuego y son capaces de darle una paliza a la madre o al padre. Porque es una adicción, como la droga o como el alcohol. He visto algunos que otros vídeos de estos cortitos de 2 o 3 minutos y son horribles. Cómo esos niños con 12, 13, 14, 15 años son capaces de tirar por la ventana a la madre porque le ha apagado el ordenador sin él terminar la partida o el juego que estaba desarrollando. Hay personas que están siendo esclavizadas con el deporte, que parece algo sano, ¿verdad? El deporte es sano. ¿Quién no quiere hacer deporte? A mí me gustaría para perder un poco de barriga, pero como no quiero que me esclavicen, no hago deporte. No es por eso. Y toda su vida la basan en el deporte. Y deporte para acá y deporte para allá. Al final acaban metiéndose sustancias que no deben, para estar más fuertes, para estar más musculosos, para resistir más. Se dopan y corren a 200 por hora. Si un Ferrari corre a 200, pues aquel corre a 201. Más rápido que un Ferrari. ¿Cómo es posible? Al final es que están usando sustancias que no deben y están viviendo para el deporte. Se olvidan de todo lo demás. Personas que están enganchadas a Facebook. Facebook es bueno, pero no es tan bueno si no sabe utilizarlo. Vienen unas mentiras y unas trolas ahí que no las creemos todas. No las creemos. El otro día salió una noticia que había muerto Vin Diesel, un actor americano que hace A Todo Gas, una película de esta de carreras de coche, todo el mundo dándole el pésame para acá. Era mentira, noticia falsa. Dan noticias falsas como verdaderas y como esa cualquier otra. A mi compañera de trabajo le han quitado las fotos de su Facebook. Es una gitanita muy guapa, jovencita, tiene 30, era la edad de mi hija, 33 años, y siempre está muy pintadita, muy arregladita. Te hacen selfie y lo ponen en Facebook. Pues a otra persona, me enseñó el otro día, le ha cogido su foto y se ha hecho un Facebook con las fotos de ella. La otra persona, como dice ella, tendrá que ser muy fea. Y me ha puesto a mí, ¿me entiendes? Claro, y ha puesto, ¿me entiendes? No. Dice, mira, yo no soy Yolanda. Ponía Yolanda, no sé qué. Dice, yo no soy Yolanda. Pero mira, esta soy yo. Y le han usurpado las fotos de Facebook. Personas que están literalmente atrapadas por el Facebook. Y otras, Instagram, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres. Pero tristemente, aun cristianos conociendo la verdad, que es Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no son libres. Tienen una atadura, tienen algo ahí que no quieren soltar. Mira, esto es como el tema este de las misiones. Cuando yo vine de India, hicimos una campaña en una iglesia muy grande, hija nuestra, ¿no? Bueno, una iglesia no, era una convención y venían de todas las ciudades de España, incluso algunos países, a hacer un retiro. Y hubo un llamado para ver quién quería venirse a India, ¿no? Porque hacían falta obreros, siempre hacen falta obreros, siempre, en todas partes. Y salieron un montón de personas. Después esas personas no fueron ninguno a la India, no fueron ninguno, porque de todos los que salieron, primero se les había invitado unos a ir a Córdoba, otros a irse a Cáceres,
otro iba a otro pueblo de cierta región, y no querían dejar la comodidad de la ciudad natal. Y digo, ¿tú no te quieres ir a Córdoba porque está lejos de papá y de mamá y te vas a ir a India? ¿Entiendes o no? Pasa que, claro, en el momento pues todo era, ¡ay, qué glamour! India, qué bonito, yo misionero en India, va. Y no somos capaces de ir a Córdoba. No somos capaces de ir a Córdoba, no somos capaces de ir a Torres Costa. ¿Cómo vamos a ir a India? ¿Cómo? Pues eso pasa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice también la palabra del Señor que Él vino a dar vista a los ciegos. ¡Aleluya! Vista a los ciegos. Y hoy en día, en aquella época eran ciegos literales, el Señor sanó a muchísimos ciegos, pero hoy en día hay muchos ciegos espirituales, personas que aún dentro de la iglesia no ven a Dios, no lo sienten, no lo pueden ver. Personas que invitamos y entran en las iglesias y no ven a Dios por ninguna parte. Ven un local, unos más bonitos, otros menos bonitos, acogedores, menos acogedores, pero no ven a Dios. Y no es culpa nuestra, es que son ciegos espirituales. Y el Señor vino a dar vista a los ciegos, vista a los ciegos. Tenemos el caso de Marcos, ¿verdad? Vamos a leerlo. Marcos 10, Bartimeo. Marcos 10, capítulo 10, verso 46. Este ciego tenía muy claro que él quería ver a Jesús. Aunque se lo intentaron impedir los mismos discípulos del Señor, pero él lo tenía muy claro. 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, porque no tenía otra opción. Los ciegos de la época no existía la ONCE, ni los recursos del gobierno no le daban desempleo, ni le daban trabajo y nada. Un ciego de la época tenía que estar mendigando. O nacías en una familia rica y te mantenía, o eras un mendigo. No tenía otra manera de buscarte la vida. Y este hombre estaba mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Está el otro caso de los 10 leprosos que fueron sanados y se marcharon. Pero gloria a Dios que hubo uno que también seguía a Jesús y vino a darle gloria a Dios. Este ciego no solamente recobró la vista, sino que siguió a Jesús. ¿Y cuántas personas el Señor no le ha quitado las vendas? ¿Cuántas personas el Señor no le ha quitado las vendas y no lo ha liberado de esas cadenas que los oprimían, de esa esclavitud en la cual estaban inmersos, y no han seguido a Jesús? Han seguido en el mundo, porque ahora que soy libre, ahora que no tengo cadena, ahora que no tengo atadura, me vuelvo otra vez al mundo, el mundo del cual me puso estas cadenas y me puso estas ataduras. Y somos así de necios. Pero no nos callemos, proclamemos, como este ciego Bartimeo: Jesús, Jesús. Y clamemos en las calles que Jesús es el único que puede quitar la ceguera espiritual de la gente. Es el único, no hay otro. No hay otro. Jesús viene también a dar libertad a los oprimidos. Y hoy en día, ¿quiénes son los oprimidos, verdad? Mira, hoy en día hay más recursos que nunca en el mundo, por lo menos en este mundo, primer mundo, mal llamado, donde vivimos. No hablamos de África, ni de Asia, ni de estos países, porque es triste y lamentable cómo viven estas criaturas. Pero en este mundo donde vivimos hay muchos recursos económicos, tecnológicos, médicos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es donde más gente hay con depresión, con enfermedades mentales, con agobios, con suicidios, en un mundo llamado primer mundo. Pues Jesús vino a liberar a estas personas también.
Gloria a Dios. Jesús vino a traer libertad a los oprimidos. Y hay mucha gente oprimida. Aun en las iglesias hay gente oprimida. En las iglesias hay gente que están pasando por depresiones y que tienen años con la depresión. No quiero opinar porque puedo caer en crítica, puedo pecar. Pero son cosas que, bueno, digo, Señor, tú sabes. Porque esta criatura después de 20 años todavía sigue con depresión y no se la has quitado. No te digo de un mal día, una mala semana, un mal momento, ¿entiendes? Sino años y años y años con la depresión. Algunos acaban casi en la locura. Algunos acaban casi en la locura y los conozco, personalmente. No es que no los conozca, estoy hablando de alguien que me dijeron o escuché por el Facebook, no, que las conozco personalmente. Años inmersos en una depresión. Pues Cristo vino a salvarla y a sanarla. ¡A sanarla! Esta hermana, porque una hermana me decía, es que le tengo mucho miedo a la muerte. Dice, pero vamos a ver, hermana, si el morir es ganancia. Si Pablo decía que el morir es ganancia y vivir es Cristo. Si te tienes que morir, te vas con Él. Te vas con Él, ¿qué miedo le vas a tener a la muerte? Miedo a la muerte a los que no son salvos, porque no saben dónde van a pasar la eternidad. Pero tú y yo, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Con Dios, con nuestro Señor. Para eso vino Cristo, para darnos la seguridad que si nos pasa algo hoy, ahora mismo, se derrumba este edificio, viene un terremoto o vienen 4 locos, nos meten un bombazo aquí, nos vamos con Él. Nos vamos con Él. ¿Cómo vamos a entrar en depresión por miedo a la muerte? Miedo en todo caso a la vida esta que nos está tocando vivir. Esta vida no está, y no es que me quiera morir, ¿no? Pero bueno, yo ya he pasado cerquita de la muerte, Yo la he visto y he dicho, guapa, Vete que no me toca todavía vivir contigo. O sea que, gloria a Dios. Jesucristo es la solución, hermano. Es la solución para los problemas de la humanidad, para los problemas de la iglesia, para todos nuestros problemas. Para todas esas personas que son pobres de espíritu, para todas esas personas que viven en cautividad, para todas esas personas que están pasando por momentos trágicos, sean cuales sean, Jesucristo es la solución. Y la prueba está en que todas estas criaturas que muchas veces vemos en vídeos, sobre todo los cristianos perseguidos, son perseguidos porque son cristianos. No son perseguidos por el color de la raza ni de la piel, porque los persiguen sus mismos compatriotas. Son perseguidos porque son cristianos. Y la esperanza de estos hermanos es Cristo Jesús. La esperanza no es que venga la ONU a salvarlos, que venga Europa y los acoja como refugiados que al final ni los acogen ni nada. La esperanza que tienen, por lo menos los cristianos, es Cristo Jesús. Y esa debe ser nuestra esperanza. Y Él vino también a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Yo estaba meditando esto de eso, que es el año agradable del Señor. Y estaba leyendo en una Biblia que tengo así de estudio, y decía que se cree, claro, hay muchos eruditos que dicen una cosa, puede decir otra no, que el año agradable del Señor comenzó con la primera venida de Cristo. Y yo creo que terminará cuando Él venga por todos nosotros. O sea, estamos viviendo el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Vivamos el año agradable del Señor. Con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Os he mandado 2 noticias muy buenas, ¿verdad, Macarena? Gloria a Dios. El año agradable del Señor. El Señor vino a liberar a tu marido, me liberó a mí y viene a liberar al hermano, al hijo de nuestra hermana, al médico también, por supuesto. El año agradable del Señor. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Llegará. Sigamos orando, sigamos perseverando, sigamos reuniéndonos. Que nada ni nadie nos aparte de la comunión de los hermanos. Nadie ni nada. La Biblia dice nada ni nadie nos apartará del amor de Dios. Y es así. Pero habría que añadir también y que nada ni nadie nos aparte de la comunión de los hermanos. Yo se lo digo muchas veces, bueno, mi mujer, porque ella piensa igual que yo, ¿no? O yo como ella, no sé. Estamos tan unidos ya que si no fuera porque se ve que ella es ella, yo soy yo. ¿Quién es quién? Según la Biblia somos una sola carne. Yo no digo tonterías. Pero digo a mucha gente, y están ahí, ¿lo que dice? Esto es problema. Hablaba sobre la comunión, sobre permanecer en la iglesia. Amén, amén. Yo sé que tenía que acordar.
nada ni nadie nos puede apartar, ¿verdad? Nada ni nadie. En otra parte, que no comprende bien al pastor, que menos comprende al hermano de la alabanza, que gustaría que cantara de esta manera, el pastor que predica y grita, el otro que no grita, el otro que levanta las manos, el otro que... Estos no son motivos para, ¿verdad? Estos no son motivos. Esto no es tema de aplicación, pero bueno, ya ha surgido. Disfrutemos, hermanos, de lo que el Señor nos da. Voy a terminar leyendo lo que Jesús dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque esta es la primera persona y el que lo después. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, a gritar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, que no son pocos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hace 2000 años se cumplió esta escritura y hoy sigue viva esta promesa de parte de Dios. El Señor quiere sanar nuestras heridas. El Señor quiere liberarnos de nuestro cautiverio. El Señor quiere sanar ese corazón quebrantado y dar vista al que está ciego. No hace falta estar ciego 100%, de tener ceguera transitoria, de tener ceguera parcial, pero el Señor quiere darnos esa vista que necesitamos para poder verlo a Él. A Él. Si tuviéramos que verlo unos a otros, normal que la gente no quiera venir. Pero que la gente cuando venga, que no nos vea a nosotros, que vea a Él, a este Rey de Gloria, a este Rey de Majestad que hemos puesto al principio ahí, a ese soberano.